esto? ¿Cómo, no sé, Pablo, no sé si Pablo vos estás metido, pero históricamente, Cristina, vos estabas en el Sí, tema docente, vos estás en tribuna docente o no. soy parte de tribuna docente, pero Sí, hoy no estoy ejerciendo en la docencia claro, estás de porque estoy concejal, de sí, sí, por concejal, sí. supuesto. Pero estás en tribuna Sí, sí, docente estoy todavía, está bien, charlando con las está bien, está compañeras bien. que están Bueno, en contanos este cómo sigue conflicto. esto. Sigue el paro hasta el viernes. Sí, En el caso nuestro, los docentes van a ir a una asamblea. Nosotros estamos participando en la Asamblea de Docentes Unidos de Salta, que se va a volver a reunir a nivel provincial el sábado. Y ahí se va a terminar de definir, según de acá hasta el sábado, cuáles sean las nuevas propuestas, si efectivamente mejoraron la oferta y si continúa el paro. En Esta principio, propuesta del gobierno, la del 30%, los dos bonos de 2.500 y lo que se está estudiando el no descuento en los días, ya la rechazaron. ha sido rechazada por todas las asambleas, hay varias en este momento. Todas las asambleas han rechazado, tengo entendido que también los sindicatos, pero lo más importante es que el paro continúa, justamente al calor de este rechazo, no ha contentado a nadie, el paro continúa hasta el viernes y se ha incrementado. Incluso ayer se han sumado los supervisores, que vos sabés son cargos políticos y por lo tanto muestra el nivel de no extensión. sabía que eran cargos políticos. Son cargos políticos, los supervisores en general no son de carrera en el último periodo. ¿Qué hace un supervisor? ¿Es como el preceptor o no? No, está por arriba El supervisor de área. de zona, de zona. Sí, supervisan pedagógica y administrativamente las escuelas y son el nexo entre los directores y el Ministerio de Educación. Bueno, es muy importante entonces esto porque quiere decir que la máxima jefatura se está incorporando al paro. ¿Qué es lo que es cuál es la, Perdón, digamos, Cristina, sí. ¿no? Pero esto también tiene que ver con lo que pasó en la ADP en el sentido de que, bueno, había una dirigente, una secretaria general de la ADP, que era la señora Argañarás, contó una comisión directiva, un escándalo, la verdad. Nosotros tenemos un video, lo pasamos 1000 veces, nos cansamos de pasarlo, la señora Cerezo, con fajos de plata, así discutiendo, guita, que va, bueno, todo un escándalo así de corrupción. Tengo entendido que están todos declarando en la justicia, no sé si pasará algo o no. Pero si llega este paro también por una falta de representatividad gremial, así, por esto o no. Bueno, está claro que las condiciones económicas son evidentes, pero lo que sí es cierto, teniendo en cuenta lo que vos decís, el gobierno está obligado hoy a salir a derrotar este paro por lo siguiente. Históricamente los sindicatos, este intergremial en donde está ATE, CITEPS, AMET, SADOP y ADP, venían firmando sin consultar a las bases desde hace más de 7, 8 años salarios a la baja. De pronto el principal gremio de contención, el principal sindicato burocratizado de contención de la docencia que le permitía este manejo, estalló por los aires, la ADP estalló por los aires por la corrupción. Como vos decís, están todos caminando por los juzgados acusados de corrupción. Entonces el gobierno se ve obligado a buscar algún otro mecanismo de contención. Obviamente ninguno de los otros sindicatos tiene el nivel de representación que tenía la ADP, que tiene alrededor de 15.000 afiliados. Es el gremio más grande. Es el gremio más grande de los 33.000 docentes Tiene casi el 50%. Exactamente. Perfecto. Entonces, el problema es que se ha lanzado a tratar de derrotar este paro y por el otro lado, por el lado de la docencia, el hecho de que la docencia salga, uno de los, digamos, diques de contención que se ha quebrado, que es esta ADP, permite incluso que los docentes salgan a la calle nuevamente, porque justamente uno de los problemas que tenía era la contención de la burocracia. Entonces es muy importante esto que está pasando porque los autoconvocados están mostrando cómo se hace para barrer con la burocracia sindical y todos esos impedimentos. Más allá de esto, igual en algún momento me imagino que la ADP tiene que volver a funcionar y que hay que institucionalizar el reclamo. Va a ser muy importante que al calor de esta lucha los docentes consigan, eso es lo que... ¿Cómo está hoy la ADP? Perdón que te interrumpa. Ha quedado suspendida en su función función la secretaria general. Que recién leí, ¿cómo se llama? Cerruti. Que sí, bueno, toda la directiva continúa, menos Patricia Argañarás, la secretaria general, que ha sido suspendida por la directiva por el lapso de 30 días después que salga de su carpeta médica. Es la misma comisión directiva que estaba con Argañarás. Exactamente, y que también está... A ver, pero si es la misma comisión directiva y Argañarás está complicadísima. Sí. Pero ellos estaban con ella, ¿qué no lo vieron?
pero por supuesto, además son cómplices. Esto es, ninguna de las cosas que hizo Argañarás, que está denunciada, dejaron de ser vistas por Marita Cerezo, que es la actual cabeza. La señora que está con los billetes. Claro, la tesorera, sí. Porque justamente ella era la tesorera y la que firmaba las extracciones. ¿De la ADP? Sigue siendo la tesorera, pasó la adjunta a ser la secretaria general. Entonces, lo que vuelvo, digamos, a la idea, sí. Los docentes están dando una gran lección de cómo se supera la burocracia y se está produciendo en un momento de crisis de ese dique de contención. Por lo tanto, ¿qué es lo que está planteando Tribuna Docente? Que lo ha planteado en la Asamblea Provincial. Sí. Exigir una asamblea extraordinaria para que se vote una junta normalizadora que abra los libros de la ADP para ver dónde fue a parar la plata de los docentes, de la cuota societaria, de todo, sí, lo que se ha invertido. Eso para adentro, digamos, eso es para adentro, para el gremio. Y para convocar inmediatamente elecciones. Porque la ADP, claro, porque la ADP en realidad va a tener elecciones dentro de 3 años. Ellos ganaron el año pasado. Entonces, para recuperar la ADP es una oportunidad que los docentes, al calor de esta lucha, convoquen o soliciten, digamos, al Ministerio de Trabajo de la Nación la convocatoria de una asamblea extraordinaria y nombren su representación para que haya elecciones inmediatas, para que se haga una auditoría de los fondos, del uso de los fondos, y además para que nombren delegados paritarios, para que sean ellos los que vayan a representar a los docentes en lucha ante el gobierno a la hora de discutir las paritarias, y no los sindicatos que se están tratando de acomodar. No sé si ustedes están acá o no, pero a mí lo que me llama la atención es que la gente que estaba a cargo de la ADP eran docentes también. Claro, primero, como todos los aparatos burocratizados, sí, son parte del gremio, por lo tanto, esta gente ha sido cooptada por el Estado para, como te decía, ser un dique de contención de los reclamos de los docentes. El salario ha caído brutalmente a partir de esta representación y además las condiciones laborales. Vos decías, un docente... ¿Estuvo al aula alguna vez, frente a aula, alguna vez Argañarás o no sé, sí, era jardinera en Morán, en Colonia de Santa Rosa. El problema de las capacitaciones también tiene que ver no solamente con el ingreso al sistema, con la continuidad, porque a vos te nombran por cuadro de puntaje según la cantidad de puntos que tengas, que son esos cartones, y para el ascenso. Entonces, uno de los problemas es que hay una bajo salario, los docentes tienen que trabajar, si pueden, doble turno para poder completar un salario que pase rozando por encima de la... Turno, ¿no? Pero sí, para poder completar lo que sería pasar por encima de la canasta de pobreza, que son 26.000 pesos. Sí. Es decir, un docente tiene que trabajar doble turno y además, en el caso del profesor, tiene que incrementar horas en forma permanente hasta llegar aproximadamente a las 35 horas cátedra, alrededor de 8 horas diarias, algunos llegan hasta 10 horas diarias de trabajo, saltando de secundario, de colegio en colegio. Eso quiere decir que un docente que trabaja todas esas horas ve o atiende 600 estudiantes semanales, que tiene que corregir, que tiene que armar... No son del mismo curso, digamos. No, son de distintos colegios y en algunos casos incluso de Güemes, de Cerrillo, de Capital. Entonces el problema es la sobreexplotación. Si se incrementa el sueldo, los docentes empiezan a dejar horas cátedra y por lo tanto hay una masa de docentes desocupados que ingresa al sistema. ¿Usted dice que van a dejar horas cátedra si se incrementa el sueldo? Sí, porque el docente tiene el síndrome de la cabeza quemada ya a esta altura, cuando tiene esa sobrecarga laboral. Es insostenible. Mirá, nosotros presentamos, cuando yo estaba en la legislatura provincial, un pedido de informes sobre las enfermedades más recurrentes, laborales, las enfermedades psiquiátricas encabezaban por lejos, ya de un proceso que viene de largo. Vos decías lo de la autoconvocatoria surge en el 2005, todavía estaba Virgilio Choque en la ADP, un gremio que además ha convocado históricamente, como lo hacía Virgilio Choque, Argañarás también convocaba la asamblea para decidir la junta electoral de las elecciones un domingo, fuera del periodo lectivo, a las 6 de la mañana. Es decir, ya habían terminado las clases. ¿La asamblea para qué? Para votar la junta electoral que y la memoria y balance, y que es la que después organiza todo el proceso electoral. Pero Pablo, ahí usted me dice una cosa, ¿no? Choque, que bueno, falleció en un accidente, pero que la muerte no lo dignifica, porque acá tenemos ese concepto, que para mí era nefasto. El señor Choque convocaba un domingo a las 5 de la mañana, o qué sé, una cosa así insólita para hacer una elección. Pero aún así,
con toda esa irregularidad espantosa, no sé, me imagino sobre 15.000 afiliados que me dice usted que tiene la ADP, deben haber votado, aunque sea 1.000, 2.000. O sea, hay 1.000, 2.000 docentes, hay 1.000, 2.000 docentes que siguen a dejar de apoyándolo. Los docentes dejaron de ir a las elecciones y últimamente estaban votando alrededor de 4 o 5.000 docentes. Pero es muchísimo, a eso me refiero. Pero es cierto, hay un aparato que está, digamos, muy concentrado alrededor del ADP, de lo que serían los punteros del ADP, que estaban... Que son docentes también. Totalmente. Si vos lo ves, por ejemplo, lo que está saltando ahora por los aires, son estos que están denunciando, esos punteros que están en Rivadavia, en San Antonio de los Cobres, etcétera, que denuncian que en algún caso fueron, por ejemplo, designados sin título, o que se les vendió un certificado. Sin título? Bueno, tenés que tener el compromiso y la complicidad de la Junta de Calificaciones, del Ministerio de Educación, del ADP, que además pone a la gente de la Secretaría Legal y Técnica de la Junta de Calificación. Sin ningún título, así. Claro, nada. Por ejemplo. O sea, que yo digo, yo sé elaborar muy bien los barrios, yo te agarro al padrón, te visito el día docente, que yo vos me decís. Profesor de folclore, uno de los denunciados. Pero es un título, profesor de folclore, ¿no? No, el título, ese título de profesor dado por una academia trucha, que en realidad era un práctico de folclore, alguien que conocía, manejaba el oficio, y entonces se le da un título que era muy acotado en su incumbencia, y luego es designado. Incluso por correo, digamos. Claro. Designado con esa ambigüedad por una Junta de Calificaciones, que es la que revisa los cartones, y por una Secretaría Legal y Técnica del Ministerio de Educación que hace pasar el título. ¿Cómo debería ser la designación de los docentes? Tiene que ser por cuadro de puntaje con objetivos. Empecemos desde el principio. ¿Tiene que seguir habiendo junta o no tiene que seguir habiendo junta de calificación? Sí, porque en realidad la junta de calificación tiene que estar verdaderamente en manos de los docentes y no en manos del aparato burocrático de la ADP. La ADP ganó las elecciones de junta de calificación. ¿Quién nombra a la junta de calificación hoy? Hay una parte votada, pero hay una parte que la pone el gobierno. Claro. ¿Cuántos miembros tiene la Junta de Calificación? Tiene 10, de los cuales 9 son elegidos por los docentes y 1 por el gobierno. Pero ¿qué pasa? De los que son elegidos por los docentes funcionan los aparatos. ¿Elegidos en elecciones? ¿Así? Exactamente, en elecciones abiertas. Funciona el aparato, es decir, la ADP tiene de los docentes designados a través de elección la mayoría, es decir, tiene casi la totalidad. ¿Cuántos años dura en su mandato? 4 años, no, 3 años. 3 años y se pueden reelegir o no? Se pueden reelegir. Además son 3 salas, es decir, no es que se eligen los 9 y se distribuyen proporcionalmente a las listas. Son 3 salas distintas. Vos tenés nivel inicial, nivel secundario y superior. Y terciario sería el técnico. Y la técnica, creo que la técnica elige su propia sala. Es decir, que se eligen 3 nada más por cada... Por lo cual no hay una representación proporcional. Eso también ha hecho que el que gana se lleva los 3 los docentes que se eligen para primaria tienen que ser de primaria, los docentes de secundaria tienen que ser para secundaria. El problema es que la burocracia en general gana con su aparato, manejando todo el sistema. Hoy, ¿cómo hace un docente? Un docente va y dice, yo quiero laburar. Entonces, ¿qué hace? A ver, contémosle un poco, porque yo tampoco lo sé. Se recibe y lleva su título a la Junta de Calificaciones. De docente. Sí, y la Junta le da un puntaje que en general vos salís, es decir, el puntaje es 100 cuando vos salís. Y luego vas incrementando puntos con los cursos. Los cursos que no los ofrece el Estado, nosotros estamos exigiendo... Estos cursos que dan toda esa fundación que uno ve en el diario chiquito, sobre todo hay mucha oferta. Exactamente. Que además crecen como hongos después de la lluvia porque en realidad están haciendo mucha plata. Y otorgan puntaje esos cursos. Entonces vos vas acumulando cartones y vas incrementando el puntaje para poder acceder al sistema. Y entonces se abre una vacante en la escuela, no sé, Urquiza, de maestra de matemáticas, de profesora de matemáticas, y bueno, no sé, porque es primaria, pero... Y de ahí se dice, bueno, todo esto se postularon y el que tiene más puntaje lo gana. Se forma un cuadro de puntaje, el que está a la cabeza tiene más posibilidades y va bajando en una graduación. Y el puntaje te lo dan todos esos
la sumatoria papelitos de los cursos que vos fuiste juntando, que no necesariamente son, porque hay cursos que son buenísimos, pero claro, esto con esa fundación vos ves dónde funciona antes, decís, hermano. Claro, y después está lo otro que fue denunciado a la ADP y estas organizaciones como CETSA. No hay público, no hay ningún curso público, no hay nada gratuito para juntar puntos. El Estado hace cursos, por ejemplo, 1 o 2 veces al año, que son las jornadas pedagógicas, pero son completamente insuficientes, no otorgan puntaje. No otorgan puntaje, no. O sea, ¿no sirven esos cursos? Es decir, sirven si estuvieran manejados por los docentes en el sentido de que los enormes problemas que vos tenés en el aula, digamos, se pudieran revertir a través de esos cursos. Entonces tendrían que intervenir los docentes diciendo, miren, nosotros tenemos problemas de lectoescritura. En esta escuela necesitamos un capacitador que venga. Y nos enseñe este tipo de cosas. Exactamente. Bueno, eso es ajeno completamente. ¿Cómo hacemos con la Junta ahora? ¿Qué hay que hacer con la Junta? ¿La Junta tiene que seguir o no tiene que seguir? No, esta Junta... No la gente esta que termina, el sistema Junta. Sí, el sistema sí. La lucha porque sea un modo objetivo de ingreso al sistema, que es esto como cuadro de puntaje, es objetiva, o sea, el sistema está bien. No es malo. No es malo. No, es decir, la forma de elección hay que cambiarla. Hay que cambiarla. No, pero estamos hablando del sistema. Si la forma de elección de quiénes están, ustedes la cuestionan, claro, pero el sistema no. Porque, es decir, nosotros lo que queremos es que no haya un sistema a dedo, porque antes lo designaban a los docentes. La política, es decir, los diputados, los intendentes a dedo. Ahora no, ahora vos tenés que ingresar con un cuadro de puntaje. Tiene que ser transparente, publicado previamente, y los docentes, además de participar en el periodo de tachas que hoy existe. El periodo de tachas es como el de impugnación de los jueces. Exactamente. Perfecto. Es decir, vos tenés que tener posibilidades además de que se modifique el cuadro de puntaje. Y sobre todo, la capacitación tiene que ser por la necesidad del servicio y no para que vos ingreses al sistema. Claro, es decir, no tiene que ser una carrera de cartones, como vos decís. ¿Cuánto tiempo libre tengo para hacer el curso? Claro, lo que vos decías, es decir, el Estado tiene que ofrecer la oferta. Incluso nosotros hemos planteado que la capacitación se haga dentro del horario de trabajo, porque es parte de tu trabajo. Capacitarse te tienen que ofrecer y darte la capacitación de acuerdo también a las necesidades educativas. Y este es un viejo reclamo, no es que surge ahora, viene de mucho tiempo porque los negociados de las capacitaciones vienen de hace mucho tiempo. Pero además el problema es de conjunto. Nosotros lo que decimos es que todos los docentes tendrían ingreso al sistema sin necesidad de que tenga que, digamos, incrementar puntaje, si se abrieran todos los cursos que se necesitan para que todos los estudiantes secundarios o todos los chicos que están en condición de ir a la escuela porque tienen la edad ingresaran al sistema, y además se abrieran todas las secciones de primaria de todos los barrios en donde hoy faltan bancos. Si eso pasara, hoy todos los docentes tendrían trabajo. ¿Y qué dicen? Porque ahí hay una señora que cuestionaba la Junta. ¿Y qué dicen los docentes que están en la Junta? Hoy hay docentes en la Junta. Bueno, están sacándose el sallo de la denuncia y los están, digamos, le están transfiriendo la responsabilidad a los administrativos, que son los que tienen que ver el puntaje. Son 10, dijo usted, ¿no es cierto? Sí. 1 por el gobierno, 9 por los docentes. Sí. Esos 9 elegidos por los docentes, ¿son todos de la ADP? Sí. Todos de la ADP. Sí, sí. ¿Y están en la marcha o no están en la marcha? Esos 9. No, son funcionarios. Me imagino que son conocidos, o sea, que saben quiénes son. Sí, son funcionarios muy cuestionados. Obviamente la gente los denuncia, no los dejarían entrar en la marcha. ¿Piden la renuncia de ellos o no? En el caso nuestro sí, Tribuna Docente sí, y lo que reclama es que se reabran otra vez las elecciones. ¿Las elecciones son las mismas que la ADP o son separadas? No, son separadas. Sí. ¿Cuándo son las elecciones para la Junta? Bueno, creo convocada para abril o mayo. ¿Ahora? Sí, pero el gobierno había sacado un decreto que nosotros, Tribuna Docente, cuestionó y denunció, porque el gobierno había planteado que se haga la elección ahora, pero que asuman en noviembre de este año. Es decir, que en noviembre del año pasado, o en diciembre, sacó el decreto que prorrogaba casi un año el mandato de una junta que ha sido responsable, junto con la ADP y el Ministerio de Educación, de todos los títulos truchos, ¿no es cierto?, que saltaron, digamos, como parte de la denuncia de la ADP. La ADP nosotros la denunciamos no solo por el tema de la corrupción, que venimos denunciando hace más de 20 años, sino también por el papel que ha jugado. La ADP ha jugado un papel de evitar que la docencia pueda salir a defender sus derechos y ha entregado todos los derechos de la docencia. Todo esto que pasa, digamos, con la capacitación, el salario, las condiciones de trabajo, la ADP es una gran responsable. Y una cuestión sobre lo que vos planteabas, Emiliano, de la municipalización de la educación. Esto es un viejo plan del Banco Mundial
que ya incluso hubo intentos. Cristina tuvo una lucha muy destacada, por ejemplo, con las ordenanzas de escuelas, que, bueno, nuestro partido, pero ella jugó un papel ahí importante. El gobierno en su momento... Cristina es ella. Yo pensé que estaba hablando de Cristina. No, Cristina Fofani, no, Cristina Fofani. Hay otra Cristina. Claro. No, porque ¿qué intentó hacer, digamos, está tratando de entender. No, como un paso hacia la municipalización? Sí. El gobierno de Salta intentó que las ordenanzas de escuela dependan de las municipalidades, que no haya ordenanzas específicas de una escuela, sino que el municipio tenga un cuerpo de ordenanzas que lo manda a todas las escuelas, con trabajo precarizado, cobrando un plan social. Bueno, eso no es que se intentó, eso se hizo en algún momento. Se hizo, pero duró... El gobierno nacional. Eso fue un decreto de Urtubey pero había un plan en el año 2010. Claro, bueno, le hacían contraprestar en las escuelas. Y después terminaron de ordenanza. Claro, pero Urtubey sacó un decreto en el año 2010 que incorporó a 600 ordenanzas y que luego se fueron incrementando y llegaron a 2.800. En el año 2014 lo conquistamos con la lucha de los... que son sectores muy vulnerables, porque te imaginas esa gente parar y movilizarse, al día siguiente están despedidos. Bueno, esos trabajadores ingresaron a interinato, ese artículo 30, que es una planta, en el año 2014 y 2015 fueron incorporándose en base a esta lucha que hemos desenvuelto con un método completamente... La idea del gobierno era que dependan de los municipios, es decir, empezar por ahí, después iban a avanzar en lo que vos decís, es cierto. El modelo es Chile. No conozco por arriba, no lo conozco en profundidad el modelo de Chile. Bueno, el modelo de Chile que provocó la rebelión de los pingüinos. Si vos te acordás, la movilización de los estudiantes es un sistema que además tiende a la privatización. ¿Por qué? Porque ellos te dan un presupuesto, ¿no es cierto?, de acuerdo a la cantidad de alumnos que vos tenés, y cada escuela hace una oferta para tratar de ganar alumnos. Es una competencia entre las escuelas. Con lo cual, digamos... Eso se aplica en Estados Unidos. Vendés un producto. Es la escuela que se llama la escuela charter. Sí, en Chile se aplica algo parecido y es municipal. Y las escuelas públicas en general casi son todas escuelas recontra precarias, porque lógicamente el municipio no es solamente, digamos, quien define, porque seguramente la política educativa la va a seguir definiendo la provincia, pero el municipio se tiene que hacer cargo presupuestariamente. Lo que pasó con la entre nación y provincias, de alguna manera... que el año pasado sacó algún rubro nación que le pagaba a los docentes, que les giraba a las provincias, ¿no? El incentivo docente que se congeló, ¿no? Después hay un complemento que tiene el salario de las provincias más pobres, ese desapareció. ¿Cuál era? Es un complemento, llama, sí, algo así, que no me acuerdo exactamente el nombre, pero la nación le daba a los gobernadores un complemento que era para cada cargo, para un cargo, y significaba en ese momento alrededor de 1.000 pesos, una cosa así. Y lo sacó. Y el incentivo docente se congeló desde hace 2 años, está en 1.240 desde hace 2 años. Eso depende del gobierno nacional. Depende del gobierno nacional y es un pago en negro. Y además, bueno, el gobierno ha intentado sacarlo. No, hasta el presidente Macri ha intentado sacarlo. Creo que viene directamente sacarlo. Otra de las cosas que sacó, que recuerdo que el año pasado nosotros también estuvimos hablando, es acerca de las orquestas que estaban funcionando en muchas de las escuelas. Todo eso no también es un tema que le interesa. No, claramente es que no preocupa, pero sin duda que la orquesta, la posibilidad de que los chicos se desarrollen también en las artes, evidentemente no nos forma parte de la discusión. Y los pibes de los barrios, para que accedan a otra pregunta. Se la cambio ahora, se la doy vuelta. Bueno, los docentes llevan adelante este reclamo, en algún momento, me imagino, llegarán a un acuerdo. En algún momento las posiciones se irán acercando y llegarán a un acuerdo. Porque me imagino que cuando uno va a negociar, empieza con una máxima y dice que como... Y el gobierno empieza acá y en algún momento las dos tienen que ir corriendo. El equilibrio del presupuesto de este año para cerrar caja, el gobierno tiene que juntar 5.000 millones de pesos, que es lo que le redujo la nación. Y si vos lo sumás, es todo el sueldo, la masa de sueldo de estatales que no va a incrementar este año conforme a la pérdida de poder adquisitivo. O sea que está obligado a derrotar este movimiento. Por lo tanto, el movimiento tiene que derrotar al gobierno. El gobierno le quitaron 5.000 millones de pesos y tiene que de algún lado
A ver, vamos, el gobierno provincial, la nación le manda plata. Sí. Por coparticipación, por 1000 cosas, me imagino. Le manda plata, le quitó 5.000 millones de pesos. En acuerdo con Urtubey, que firmó el pacto fiscal. Todos los gobernadores le sacaron, exactamente, no solamente exactamente. Le sacaron 5.000 millones de pesos. Y tiene que juntarlos de algún lado. Más impuestos. Ayer hubo una solicitada de los empresarios diciendo más impuestos nosotros no podemos pagar. Y es una realidad también. Es cierto que los empresarios más impuestos no pueden pagar porque las empresas están cerrando y las ventas caen. O sea, no es que las están juntando, sino que están en quiebra, ¿sí? Entonces el hilo se corta por lo más delgado. Pero los impuestos ya son altos en Argentina, ¿no? Los impuestos son altos en Argentina. No es que no quieren ponerlos. Sí, de hecho que para el trabajador que consume, cualquier trabajador paga el IVA. La mitad de la guita es sueldo. La mitad de la guita es impuesto. De lo que paga, de los precios. Del otro lado, no se debe recaudar, me imagino, yo no tengo los datos, pero no se debe recaudar mucho tampoco por impuestos, porque si nadie compra, te entra menos guita al gobierno. Y del otro lado, entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo salimos ya en lo macro de esto? ¿De dónde esa caída del consumo es lo que está favoreciendo, digamos, la caída de las ventas y, por lo tanto, el cierre de empresas, las suspensiones? Ayer, por ejemplo, Acara, de lo que sería la Cámara de los automóviles, vendedores de automóviles, dicen que cayó un 47% las ventas. Quiere decir que la gente no compra autos. Sí, auto menos. Han suspendido 7.000 trabajadores automotrices y hay 2.155 echados en el curso del último mes. Es decir, desde que empezó el año. Entonces lo que tenemos es una tendencia a la caída y a la pérdida de puestos de trabajo. Eso también, por ejemplo, significa el cierre de una de las plantas de neumáticos, la de FATE, que están por echar a 400 compañeros, están con procedimiento de crisis. ¿Qué quiere decir? Que acá hay en cascada, empiezan a caer el aparato productivo empieza a cerrar. Aproximadamente el 50% del aparato productivo de la Argentina está quieto, está paralizado. Esta política de caída del consumo, que tiene que ver con la caída del salario, si vos no aumentás los salarios, la reproducís y vas a un círculo vicioso. Yo lo que te pregunto es, no ya en el conflicto docente, sino vos estás hablando de un tema más macro, porque me trajiste acá y todo eso. ¿Cómo se aumentan? Porque tenés tres formas de generar recursos. ¿Cómo se empieza a generar recursos? Una puede ser imprimiendo, como hacía Cristina Kirchner, que eso genera inflación. Bueno, te digo, sencillo. La otra endeudándonos, como hizo hasta el 2017 Macri, que en algún momento la tiene que devolver y explota. En el presupuesto 2019, lo que votaron todos los gobernadores, incluyendo el kirchnerismo, es 600.000 millones de pesos para la deuda externa. Ahí tenés plata para que vaya a la reproducción del aparato productivo y aumentar el salario. Efectivamente. Ese es el primer problema. El segundo problema es que acá se están sosteniendo con una masa de recursos del presupuesto capitales que no son, digamos, la actividad pública. Por ejemplo, Sáenz hace poquito se le descubrió que hacía facturación apócrifa, 500 millones de pesos, está en este momento investigado por la justicia federal, porque para, por ejemplo, extender la línea de iluminación con farolas, resulta que capitalizó a 2 o 3 empresas de un amigo llamado Matías Huergo, dueño o gerente de Luzal, dueño de la empresa Arcadia y de la empresa Sexa. 500 millones de pesos para hacer una instalación de luminarias con farolas, hay sobreprecio. Tenés, por ejemplo, la investigación que nosotros hemos solicitado que se haga a través de una causa penal con Agrotécnica Fueguina, 2,5 millones de pesos por día, tenés sobrefacturación. Entonces ahí tenés una serie de recursos que se están yendo a capitalizar un puñado de parásitos que deberían ir a recapitalizar y reequipar los canchones municipales para hacer las obras públicas y los servicios por administración y tener trabajadores en blanco bien pagados. Cuando el Partido Obrero tuvo la oportunidad en el Consejo Deliberante no la supo aprovechar. No es un problema de aprovechamiento o de falta de aprovechamiento, porque vos en el Consejo Deliberante... Aprovechar y suena mal. Yo no lo digo. En el Consejo Deliberante vos no podés administrar. Eran 9, ¿no? 9 claro, pero en el Consejo Deliberante no podés administrar, no podés manejar recursos. Si nosotros tuviéramos la intendencia, haríamos exactamente lo que te estoy diciendo. Esta mañana yo fui a los canchones municipales a llevar un volante que estamos repartiendo en donde le planteamos a los trabajadores municipales, es una oportunidad en el marco de la huelga docente que ustedes se incorporen a esta lucha
por sus reclamos. Y entre esos, lo que primero nos dijeron, mire, está todo paralizado acá. Tenían toda la hormigonera paralizada, las máquinas, porque ¿qué está haciendo, digamos, con quién está haciendo los bacheos de bituminoso, del pavimento, etcétera? Lo está haciendo con empresas privadas, que le sacan a la municipalidad el triple de lo que cuesta hacerlo por administración. Eso nosotros en el Consejo Deliberante no lo hubiéramos podido cambiar. ¿Quién va a ser el candidato intendente del Partido Obrero? Todavía no lo decidimos porque en realidad nosotros vamos a una conferencia electoral el fin de semana que viene. ¿El fin de semana que viene deciden los candidatos? Y ahí vamos a discutir a nivel nacional cuáles van a ser. Lo vamos a discutir, vamos ahora a una conferencia. Yo vi que asentía. No, vamos a una conferencia electoral nacional. Nacional, donde vamos a, digamos, definir. Digamos, y ahí salen los candidatos del Partido Obrero. Sí, probablemente los candidatos nacionales, algún provincial podrá salir, no es algo que sepamos ya, pero seguramente vamos a hacer en poco tiempo también una conferencia electoral provincial con todos los compañeros del Partido Obrero de la provincia para definir también un programa en primer lugar y sobre esa base elegir. ¿Voto papel o voto electrónico? La posición del Partido Obrero. Nosotros siempre estuvimos en contra del manejo potencial que tiene tanto el papel como el electrónico de que los aparatos dominen el escenario político. Porque ponen nosotros, por ejemplo, electrónico es más fácil de manipular que el voto. Es decir, que si usted tiene pero por ejemplo, el voto papel, ¿qué condicionamiento tendría que tener según nuestra idea? Tiene que ser boleta única. Boleta única papel. Como en Santa Fe, que vos tenés a todos los candidatos y vas poniéndole una crucecita al lado de la cara. Entonces ahí no te pueden desaparecer los votos y el gobierno está obligado a hacer la boleta y a ponerla. Sí, el gobierno los llama a negociar en los docentes, asamblea docente. ¿Va a ir o no? ¿Quién? ¿La asamblea? Asamblea docente, no se llama autoconvocada. La asamblea autoconvocada. No, pero el sector, el sector al que asamblea docente no se llama el sector docente del Partido Obrero, tribuna docente. Perdón, no me salía, tribuna docente, por eso te decía. Sí, tribuna docente está, forma parte de la asamblea de docentes autoconvocada. Pero la tribuna como sector dentro de esa asamblea. No, nosotros no somos una representación del conjunto de los docentes. Ya sé, pero si son votados los compañeros de tribuna docente como representantes, van a ir a discutir. Nosotros ayer tuvimos la señora Venencia acá. Sí. Ella pertenece a tribuna docente. Pero ella va a las reuniones. Ella está en la mesa de la asamblea provincial, ha sido elegida por la asamblea provincial como parte de la mesa de conducción, pero los delegados paritarios de esa asamblea, ella no es otro trabajador docente, es Ignacio Guaso, que es uno de los elegidos por la asamblea. Si la asamblea docente vota a un integrante de tribuna para ir, va, pero si llaman solo a tribuna... No, pero yo digo como sector, ustedes... Por eso, si el gobierno llamaría solo a tribuna... Nosotros no somos representantes... ¿Cuál es la posición de tribuna docente? A eso me refería. Bueno, nosotros lo que estamos planteando es la recuperación del 20% del poder adquisitivo perdido el año pasado y el 30% es lo que planteamos en la Asamblea Provincial y el 30% para empezar a discutir este año, con cláusula gatillo, conforme la inflación vaya... ¿Estás de acuerdo con ATE, con la convocatoria que hizo al resto de la administración pública? Totalmente, al punto que ATE no lo va a garantizar, de hecho que los paros que llamó antes, en los hospitales en donde ellos tienen delegados, no garantizaron el paro. Quiere decir, forman parte de un aparato burocrático que también es ajeno al control de las bases. Pero esta mañana, como te decía, nosotros fuimos a las canchones a plantearle a los trabajadores que efectivamente hay una oportunidad al calor de la lucha docente, que se incorporen. No sé si vos te acordás, en el año 89 hubo una intersindical en donde los docentes salimos a luchar junto con los municipales, los médicos y enfermeros y la gente de la centralizada. En el 89. Vos eras un niño. No tanto como un niño, pero no me acuerdo. Bueno, ahí entonces hubo una gran movilización, los compañeros del municipio, incluso todavía no había este nivel de degradación y vaciamiento, sacaban las grandes máquinas niveladoras y demás y las ponían en el medio de la calle y se hacía un corte de ruta donde todos íbamos, los docentes, los estatales. La gente se enoja con los cortes de ruta. Ayer yo trabajo en Jujuy, ayer fui a Jujuy, volví a Jujuy, me fui al mediodía, volví a la noche tarde, estaba cortada la ruta, se liberaba intermitentemente cada tanto el egreso de la ciudad de Salta. Había, no sé, una demora de 20-30 minutos quizá.
se juntaron muchos autos porque viene a ser como el único ingreso-egreso que tiene la ciudad, era en Aunor el corte. La gente estaba muy enojada y era gente que labura, no era, pero por supuesto, no era un camionero, era gente que iba a Güemes, gente que iba a Metán. Pero en la encuesta que hizo un diario de circulación masiva, el 64% está de acuerdo con el paro docente y el resto no está de acuerdo. Lo que no significa estar de acuerdo con los cortes de ruta, ¿no? Puede ser, pero puede ser una molestia de tipo episódica, pero va a ser determinante el paro, sobre todo el paro, paralizar la provincia, la incorporación, o sea, la extensión de todos los otros sectores estatales, y el corte de ruta será un condimento más. Hoy se van a hacer seguramente en el interior de la ciudad, va a haber cortes en varios barrios, se va incrementando las medidas de fuerza porque el docente se da cuenta de que este gobierno en realidad no quiere saber nada. ¿No se puede avisar que van a cortar determinadas calles tanto por los colectivos, por los chicos y todas esas cosas? Sí, de hecho que ante la primera pasada que el colectivo B y la gente de la MTV que no se puede pasar... Los chicos que salen al bondi y no vuelven... Sí, en los barrios es más fácil porque las calles, digamos que el colectivo pasa por la calle de al lado. No es que tenés una sola boca de entrada. Bueno, muchas gracias a los dos por venir, ¿no? Gracias a ustedes. ¿Quieren decir algo más? No. Pablo, ¿te quedaste con ganas de decir algo más? No, bueno, no tendríamos tiempo de no tanto como pero puedes hacer un cierre si querés. ¿La asamblea cuándo va a ser? ¿El próximo sábado? El próximo sábado. Asamblea del Partido Obrero. No, la asamblea todo. También con la asamblea. El sábado tenemos nuestra conferencia electoral nacional. A conferencia, se llama conferencia electoral. La que vos decías es la asamblea de docentes autoconvocados. Y el domingo ya podemos tener algunos candidatos. Seguramente, el sábado a la noche, muy probablemente van a saber qué es lo que discutió. Lo va a tirar en Twitter. No pueden avisar. Va a salir un comunicado del partido. Formal. No es algo... Un mensajito. Un mensaje. La conferencia electoral, digamos, vamos a discutir, pero la idea es que lo que se resuelva se conozca. Digamos, yo para hacer el cierre que vos estabas pidiendo, mira, acá lo que está gobernando es una clase parásita. Así como lo sostienen, Sáenz sostiene a un puñado de parásitos contratistas, el gobierno nacional está sosteniendo a los banqueros y el gobierno provincial tiene, qué sé yo, desde Olmedo con la privatización del gran recurso de los departamentos de la zona este, con Salta Forestal, hasta todo el sector... que lo echaron por estar a favor de la vida y en contra del aborto. No, lo echaron porque en realidad es un patrón que pide la devaluación de la moneda y cualquier trabajador sabe que la devaluación... La gente ya ha hecho la experiencia. Entonces, el problema es decir, acá lo que nos gobierna es una clase recontraparásita que no produce nada y que se está llevando la plata. Ahora el gobierno de Macri está pidiendo nuevo endeudamiento al Tesoro del Departamento de Estado de Estados Unidos y quiere decir de que acá lo que se está financiando es la fuga de capitales. Nos van a llevar a una situación de mayor crisis porque en la medida en que vos tenés que pagar más deuda te acercas más al default. Eso es lo que tiene que parar. Por eso lo que estamos diciendo desde el Partido Obrero, acá hay una oportunidad. Al calor de las luchas de los trabajadores hace falta cambiar de fondo, de raíz y producir una vuelta de 180 grados de esta política. Es decir, estamos planteando que haya reformas profundas, una asamblea constituyente con poder que haga, digamos, modifique las condiciones en las que... Una asamblea constituyente. Soberana, con poder que se maneje, que reforme... Tienen que cambiar muchas cosas. Pero lógico, justamente porque hace falta cambiar muchas cosas, hace falta entonces... ¿Tienen que cambiar la constitución de Salta también o no? No es un problema de cambiar la constitución. Sí. Lo que nosotros planteamos es que sea una asamblea que pueda tomar medidas para salir de la crisis. Nacionalizar la banca, el comercio exterior, las empresas de energía, para que el ahorro de los argentinos, que hoy se fuga como consecuencia de la especulación financiera, esté al servicio de un desarrollo nacional en función de las necesidades del conjunto de la población y no el parasitismo de la especulación financiera, que como decía Cristina, van a un nuevo endeudamiento para rescatar ese negocio que digamos, es una bomba de tiempo. ¿Van a recibir al presidente Macri a Jujuy o no? No, Gracias. Seguro que no.